La historia de Vlad III de Valaquia a lo largo de los años ha servido a miles de autores para crear historias. De hecho, la más famosa es Drácula, de Bram Stoker. A finales del siglo XV, las historias de todas las atrocidades que Vlad cometió se convirtieron en textos que circularon por todas partes. Estos textos llegaron a las manos de Bram, que utilizó la historia de Vlad, el Empalador, y todas sus sanguinarias historias para crear al que sería uno de los personajes más famosos y célebres de la literatura, como es Drácula. Según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Sighisoara en 1431 y fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II, el gobernador de Valaquia. Vlad II de Valaquia había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, Drac en húngaro. Por ello fue conocido como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, que significaba hijo de Dracul. En la mitología rumana, la figura del dragón no existía y el término Dracul hacía referencia al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo. Vlad había tenido que enviar como rehenes a sus 2 hijos al sultán otomano Murad II en 1442, Radu y Vlad III, para reforzar su lealtad. Fue durante este periodo, recorriendo el palacio y conociendo las costumbres otomanas, donde el joven Vlad III aprendió los horrores que un ser humano puede provocarle a otro en cuestiones de tortura y sufrimiento. En 1447, Vlad II murió a manos de Hunyadi, soberano de Hungría, cuando éste invadía Valaquia, y fue Vladislao II, primo de Vlad, quien tomó el poder. Vladislao apoyó a Hunyadi en una campaña militar contra los otomanos. Estos decidieron apoyar a Vlad para ocupar el trono. De esta forma, Vlad en 1448 ocupó el puesto como voivoda, aunque más tarde Vladislao volvió y este tuvo que refugiarse en la corte otomana. En los años siguientes participó en las luchas moldavas, hasta que en 1451 se marchó a Transilvania. Una vez allí, trató de reunir apoyos para intentar recuperar el trono de Valaquia. Su oportunidad apareció en 1453, cuando Mehmed II conquistó Constantinopla. Hungría estaba cada vez más amenazada por los otomanos, así que Hunyadi intentó buscar aliados para enfrentarse a los turcos. En ese momento, el voivoda se mostraba cada vez más leal a los otomanos, por lo que Hunyadi llamó a Vlad para obtener ayuda, y así éste volvería al trono. Vlad aceptó pese a que fue Hunyadi el culpable de la muerte de su padre y hermano, y de esta forma, en 1456 logró hacerse de nuevo con el gobierno de Valaquia. En 1456 se centró en afianzar su poder ante la nobleza rural, lo cual implicaba imponer su autoridad y soberanía en las ciudades autónomas de Transilvania, repletas de población sajona y que apoyaban a sus rivales. Los actos que cometió contra esta población entre 1450 y 1462 fueron los que llevaron a Vlad a obtener esa fama de Vlad el Empalador. Desde 1460 decidió negarse a pagar tributo a los turcos, cosa que a estos no sentó bien e hizo inevitable un enfrentamiento directo, una cruzada tan brutal y sanguinaria como las libradas en siglos anteriores en Tierra Santa. El sultán Mehmed II, emperador otomano, dirigió personalmente un ejército de aproximadamente 90.000 soldados a Valaquia, pero cuando el ejército turco llegó allí, enmudeció. En un área de 1,5 kilómetros aproximadamente, casi 24.000 cautivos que formaban parte del anterior ejército de Mehmed habían sido empalados formando un semicírculo. Con el calor del verano, el hedor de la muerte era insoportable, excepto para las aves rapaces que se alimentaban de vivos y muertos o anidaban en cráneos y cadáveres más viejos. Esto desmoralizó a las fuerzas de Mehmed, a las que los hombres de Vlad fueron derrotando poco a poco hasta que los restantes decidieron retirarse. A esto se le conoció como el Bosque de los Empalados.
Vlad utilizó el empalamiento como arma psicológica para frenar al ejército otomano. El empalamiento es una técnica de tortura que consiste en introducir, por los orificios del recto hacia la boca, una estaca de madera, la cual con el propio peso de la persona y la gravedad producía una muerte lenta y dolorosa. A finales de 1462, Vlad viajó a Transilvania en busca del apoyo del rey Matías, Corvino de Hungría, pero este ordenó apresarlo. Estuvo cautivo desde 1463 hasta 1475 y durante ese tiempo las anécdotas sobre su crueldad y formas de tortura comenzaron a extenderse. En 1475 fue liberado gracias a la intervención de Esteban III de Moldavia y combatió en el ejército de Corvino contra los otomanos a principios de 1476. Vlad cayó derrotado a principios de 1477 por una emboscada turca. Fue decapitado y su cabeza entregada a Mehmed II en Constantinopla. Se desconoce su lugar de entierro, pero según la leyenda popular, los monjes locales encontraron su torso en un bosque cerca de Bucarest y lo llevaron a su cripta en el monasterio de la isla de Snagov. En 1933 se llevaron a cabo excavaciones en el monasterio, en las que no se encontró ninguna tumba debajo de la supuesta lápida, sin marcar en la que se encontraba su cuerpo. En 2025 se lograron descifrar las inscripciones que se encontraron en la tumba de Matteo Ferrillo, en la Capilla Turbolo, en Nápoles. 10 años antes se habían encontrado algunos símbolos, en especial un dragón y algunas inscripciones en latín, griego y corto, que hicieron pensar que quizás Vlad podría estar allí. En las inscripciones se identificaron términos como Vlad y Balkan y alusiones a un príncipe de Valaquia y defensor de la fe cristiana, mencionando que no murió en batalla, sino que fue capturado por los turcos y más tarde rescatado por su hija. El texto nunca menciona a Vlad III, pero los investigadores creen que todas estas referencias coinciden con su biografía. Es cierto que es una teoría que aún se toma con mucha cautela. Por una parte porque ni el Vaticano ni las autoridades del Ministerio de Cultura italiano han otorgado los permisos para abrir la tumba de la capilla y de esta forma analizar los cuerpos y determinar mediante el ADN si es efectivamente Vlad o no. Y por otra parte hay dudas sobre la existencia de la supuesta hija que rescató a Vlad una vez que éste fue capturado por los turcos, ya que se desconoce que fuera hija ilegítima y por documentación se sabe a ciencia cierta que Vlad no tuvo hijas, solo hijos varones.